Hace 8 días el pastor Víctor predicó Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6 y hoy vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 21. Entonces es un texto un poquito largo el que vamos a ver hoy. Vamos a hacer una lectura para empezar, pero a medida que vayamos avanzando yo voy a volver a leer algunos de estos pasajes para que profundicemos en ellos. Entonces hagamos lectura del texto y oramos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta palabra. Una vez más traes a colación este tema del amor, y queremos que nos ayudes a comprender lo que tú tratas de decirnos a través de esta carta de Primera de Juan. Dios, hoy no solamente queremos oír una predicación, hoy queremos oír tu voz y que tu palabra sea penetrando lo profundo de nuestros corazones, para que podamos ser receptivos a lo que tú quieres enseñarnos y sobre todo que podamos vivir como tú viviste en este mundo, amándonos los unos a los otros. Te exaltamos a ti, nuestro Dios Trino. Amén y amén. El mensaje de esta mañana se titula Amar, permanecer, confiar. Ese es el título. Amar, permanecer y confiar. A lo largo de esta serie se ha hecho evidente que la primera epístola de Juan es probablemente el libro de la Biblia más destacado acerca de ¿qué? Del amor, ¿cierto? En esta carta el verbo amar aparece 28 veces. Y tenemos que tener en cuenta que es una carta que solamente tiene 5 capítulos. También podemos ver que Juan utiliza sustantivos correspondientes al amor aproximadamente unas 18 veces. Y vemos eso cuando él se dirige a su audiencia como amados, ¿verdad? Entonces, estamos ante un escrito que desborda amor. Esta carta, el contenido de esta carta es bastante
desbordante en el tema del amor. Ahora, yo sé que para algunos de nosotros hablar una vez más de este tema puede ser un poquito repetitivo. Sin embargo, yo quiero decirles una frase que dijo un predicador que se llama Ligon Duncan y que me gustó mucho y me gustaría compartírsela. Él dijo: Dios es un buen maestro y los buenos maestros se repiten para que los entendamos. Dios es un buen maestro y los buenos maestros se repiten ¿para qué? Para que los entendamos. Entonces, si Dios una vez más está resaltando el tema del amor, es porque Él quiere que comprendamos la importancia de esto. Él quiere que le demos incluso la misma importancia que Él le da. ¿Amén? Entonces, ¿es importante volver a hablar del amor, sí o no? Porque Dios es quien está trayendo ese tema a colación. Ahora bien, para entrar en materia con respecto al texto, yo quiero hacerles una pregunta. Y no tiene que responder en voz alta, pero así interiormente, mediten esto. ¿Qué es lo que lo motiva a amar a los demás? Piensen eso por un segundo. ¿Qué es lo que lo impulsa a amar a otros? Bueno, alguien podría contestar: yo amo a los demás dependiendo de los méritos que ellos hagan para ganarse mi afecto, ¿cierto? O sea, dependiendo de cómo ellos se comporten, yo miro si los quiero o no los quiero. Y esa es una respuesta bastante común, pero a la luz de la Biblia es una respuesta bastante egoísta. Ahora, si usted es una persona que nos ha estado acompañando a lo largo de la serie, usted respondería esta pregunta de la siguiente manera: lo que me motiva a amar a otros es vivir en luz. Porque quien no ama a su hermano está en oscuridad. ¿Se acuerdan que vimos eso? Otra persona podría contestar: bueno, lo que a mí me impulsa a amar a otros es que yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios aman, no odian, como lo hizo el homicida Caín. Y este par de respuestas son muy buenas. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el apóstol Juan nos da una tercera razón para que nosotros amemos. Y esa razón es la que encontramos en los versículos 7 al 8. Él dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En este par de pasajes, Juan nos dice que el amor es una evidencia de aquellos que han nacido de nuevo, es una característica de los verdaderos cristianos. Pero además de eso, el autor nos indica que los creyentes aman ¿por qué? Porque el amor es ¿de quién? De Dios. ¿Y Dios qué es? Amor. Iglesia, si hay algo que debe impulsarnos a amar al prójimo, es el carácter de Dios. O por decirlo de otra manera, no se trata de amar solo porque Dios nos demanda amar, sino que nosotros amamos porque nuestro Dios, por naturaleza, es amor. Así que si usted necesita razones para amar a otros, incluso si necesita razones para amar a aquellas personas que son como difíciles de amar, Dios es una razón de peso para hacerlo. El carácter de Dios, y en este caso el amor de Dios, es un motor que nos impulsa a amar. Sin embargo, en el mensaje de hoy vamos a ver que el amor de Dios no solamente nos impulsa a amar, sino que también es un motor que nos ayuda a permanecer en amor y a confiar. Y ese es mi argumento en esta mañana. El Dios de amor debe impulsarnos a amar, permanecer y confiar. Así que, iglesia,
vamos a ver cómo el carácter de Dios nos impulsa a estas tres cosas. Primer punto, el Dios de amor nos impulsa a amar. El Dios de amor nos impulsa a amar. Voy a leer nuevamente desde el versículo 9 hasta el versículo 12. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, hemos leído y hay varias cosas, así que vamos a masticarlas poco a poquito. Lo primero que quiero afirmar aquí con respecto a lo que acabamos de leer es que el amor de Dios nos impulsa a amar porque el Señor procura nuestro bienestar. ¿De acuerdo? El amor de Dios nos impulsa a amar porque el Señor procura nuestro bienestar. Si ustedes tuvieron la posibilidad de participar en la escuela bíblica básica, cuando hablamos del carácter de Dios acerca del Evangelio, hablamos de que Dios es amor. Y aprendimos que el amor de Dios significa que eternamente Dios se da a otros. Es decir, Él se entrega a sí mismo por el beneficio o por el bienestar de los demás. Y eso es lo que Juan nos está diciendo en el versículo 9. Él dice que el amor del Señor se manifestó ¿en qué? En que envió a su Hijo para que vivamos por Él. Se dio a sí mismo por el bienestar de ¿quiénes? De nosotros. Iglesia, Dios ha demostrado su bondad hacia nosotros de muchas maneras. Hay muchas pruebas que dan testimonio de que Dios nos ama, pero la mayor manifestación del amor de Dios la encontramos en su Hijo Jesucristo. Uno de los reformadores de la iglesia, que se llamaba Juan Calvino, dijo lo siguiente: Cristo es una prueba tan ilustre y singular del amor divino hacia nosotros que cada vez que lo miramos, Él nos confirma completamente la verdad de que Dios es amor. Amados, no hay demostración de amor más grande que esa. No existe un poema, no existe una canción, no existe una joya o un collar que pueda superar la demostración de amor que Dios nos hizo en Jesucristo. Él es la mayor prueba de amor que alguien pueda mostrarnos. Él fue enviado por nuestro bienestar, para que tengamos vida en Él. Ahora, eso suena maravilloso, ¿cierto? Sin embargo, eso nos presenta un desafío muy grande aquí. Porque si Dios se ha dado por nosotros buscando nuestro bien, ¿qué implica eso para nosotros? Que como creyentes debemos hacer lo mismo por los demás. Solo podemos decir que amamos verdaderamente cuando procuramos el bienestar de otros. Así que consideremos lo siguiente: ¿cómo procuramos el bien de nuestra pareja? Ya sea de nuestro esposo o de nuestra esposa. Mediten eso por un segundo. ¿Cómo usted procura el bienestar de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos en la iglesia? ¿Cómo expresa hacia ellos el amor que Dios le ha manifestado a usted en el Evangelio? Amados, yo les invito a que hagan el siguiente ejercicio. Más tarde, no ahora mismo, pero lo pueden hacer después. Cuando ustedes estén con la persona que amen, háganle la siguiente pregunta:
¿tú sientes que yo te amo de la misma manera en que Cristo nos amó? ¿Tú sientes que yo busco tu bienestar de la misma manera en como Dios ha buscado el nuestro? Esas son muy buenas preguntas. Y yo creo que más de uno está que se muere por contestar, ¿verdad? Pregúnteme, que me pregunte esta tarde, Señor, no permitas que se le olvide. Pero son preguntas importantes porque nos ayudan a evaluar si de verdad entendemos lo que significa el amor de Dios como uno de sus atributos. Lo segundo que quiero decir con respecto al pasaje es que el Dios de amor nos impulsa a amar porque Él nos amó primero. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Antes de desarrollar como el punto principal con respecto a este versículo, quiero hacer una aclaración con respecto al amor de Dios. El amor de Dios no es un amor permisivo. Muchas personas piensan equivocadamente que su pecado tiene que ser tolerado por los demás porque Dios es un Dios de amor. Entonces, si tú eres cristiano y el amor viene de Dios, entonces tú debes tolerar mi maldad, tú debes tolerar mi iniquidad. Pero eso está muy lejos de la realidad. El amor de Dios no está por encima de sus otros atributos. Así como Dios es amor, Dios también es luz. ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer capítulo de la carta? Y eso significa que Él no tiene comunión con la oscuridad. El Señor no tolera el pecado. Él es santo. Y eso lo podemos ver con claridad en esta carta. Juan nos dice en este texto que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Ustedes saben lo que significa propiciación? Bueno, significa que Jesús vino para aplacar la ira de Dios a causa de nuestra maldad. Por lo tanto, el amor de Dios no significa que nuestro pecado no importe. Todo lo contrario, el amor de Dios nos muestra que sí importa y que Él no tolera el pecado. Y no lo tolera a tal punto que envió a su Hijo para aplacar la ira que nosotros despertamos. ¿Han visto las películas de James Bond? ¿Alguna película? Bueno, casi en todas las películas de James Bond se deja en claro que James tiene una licencia para matar. ¿Eso qué quiere decir? Que como agente secreto, él puede matar a una persona y no va a tener consecuencias por eso. ¿Sí ven por qué no tiene suegra? Tiene licencia. Para eso también. Mentiras. Lo que yo quiero que tengan en cuenta, con referencia a ese ejemplo, es que usted medite en cómo ve el amor de Dios. ¿Usted piensa en el amor de Dios como una licencia para pecar? ¿Usted piensa que por el hecho de que Dios es amor, usted se va a librar de las consecuencias de su pecado? Bueno, si ese es el entendimiento que usted tiene acerca del amor de Dios, yo quiero decirle que ante Dios usted no es James Bond. Usted no tiene licencia para pecar. El amor de Dios nos llama a la santidad. Ahora, volviendo al énfasis, una vez más, del texto, de que Él nos amó primero, esta porción de las Escrituras nos dice que nosotros no amamos a Dios, sino que fue Dios quien nos amó a nosotros. Y es lo que
rectifica una vez más Juan, o de nuevo dice en el versículo 19. Y esto es muy importante para nosotros, porque nos permite ver que fue Dios quien dio el primer paso. Estamos acostumbrados a pensar que fuimos nosotros los que buscamos a Dios, pero no es así. Fue Dios el que nos buscó y nos amó primero. Él fue quien se acercó. Y eso es algo maravilloso, iglesia, porque desde que Adán y Eva cayeron en pecado, lo único que ha hecho el hombre es esconderse de Dios. Y lo que ha hecho Dios a través de la historia de redención es buscar al hombre. Lo buscó en el Edén y hoy en día lo busca a través del Evangelio. Ahora bien, no solamente es sorprendente que Dios nos haya amado primero, sino que también es sorprendente que nos haya amado a pesar de lo que somos. No solamente es sorprendente que nos amó primero, sino que nos amó a pesar de lo que somos. ¿Y qué somos? Pecadores. Personas que despertaron la ira de Dios. Personas que han incumplido su pacto, que han desobedecido sus mandamientos. Y aún a pesar de todo eso y más, Él nos ha amado. Aunque le hemos ofendido grandemente, Él nos ha extendido su misericordia. Y esa misericordia se manifestó en Jesucristo, nuestro Salvador. Amados, el amor de Dios no es algo que se gana por mérito. De hecho, el amor de Dios ni siquiera se mueve por emociones. El de muchos de nosotros sí, porque un día amamos y al otro día dejamos de amar. Pero el amor de Dios no es así, no es emocional. Su amor hacia nosotros no es motivado por lo que hacemos o dejamos de hacer. Su amor no es una pasión, es parte de su naturaleza. Porque si fuera una emoción y Dios dejara de amar, entonces dejaría de ser Dios. Pero Él es por naturaleza amor. Y como Dios es inmutable y no cambia, entonces su amor tampoco cambia. En otras maneras, iglesia, no hay nada que puedan hacer para que Dios los ame más o para que Dios los ame menos. Su amor no depende de nosotros. Su amor no depende de nosotros. Así que si usted lucha en su vida porque cree que tiene que ganarse el amor de Dios, usted no tiene que luchar para ganarse nada. Lo único que ustedes tienen que hacer para disfrutar el amor de Dios es confiar en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. En Cristo van a encontrar la mayor manifestación del amor de Dios. No tienen que hacer méritos personales. En la época en la que el apóstol Juan escribió esta carta, la filosofía griega enseñaba que la mayor muestra de amor era amar lo que era digno de ser amado, lo que tenía mérito para ser amado. Y así es como piensa nuestro mundo hoy en día. Debemos amar a quien es digno de nuestro amor. Pero el Evangelio es todo lo contrario, porque nos muestra que Dios ama a pecadores que no son dignos de ser amados, que no han hecho mérito alguno para que Él los ame. Así que cuando Juan dice en el verso 12 que debemos amar como Dios nos amó, eso implica amar a personas que no consideramos dignas de nuestro afecto. Eso implica amar a personas que no han movido un solo dedo para ganarse nuestro amor.
si hemos nacido de Dios, debemos amar a aquellos que son difíciles de amar. Qué desafío, ¿no? Lamentablemente, no lo llevamos a cabo, nos negamos a hacerlo, negamos nuestro amor a cierto tipo de personas. Y eso es contradictorio porque decimos creer en un Dios de gracia, que nos salva por gracia, pero al mismo tiempo le exigimos méritos a otros para que se ganen nuestro afecto. Ahí tienen lo que comúnmente llamamos un oxímoron. Tú tienes que hacer lo que yo te diga, o de lo contrario no te quiero. Tú tienes que darme lo que yo te pida, o de lo contrario no te amo. Tú tienes que aceptarme como soy, yo no voy a cambiar. Si no te gusta, pues lo dejamos así. Hermanos, así no es el amor de Dios. Así no funciona. No es por méritos. Y si no es por méritos, ¿por qué habremos de exigirles méritos a los demás? Así que, iglesia, si hemos nacido de nuevo, amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Y no lo hablo solo en términos matrimoniales o en términos familiares o en términos sociales, sino que también lo digo en términos de iglesia. El versículo 12 nos permite ver que la iglesia debe reflejar el amor de Dios. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Véanlo de esta manera. Nadie puede ver a amar a Dios porque Dios es invisible. Hoy en día nadie puede ver a Jesucristo manifestando su amor de manera física porque Él ascendió a los cielos. Así que hoy por hoy, quien tiene la responsabilidad de manifestar el amor que Dios reveló en su Hijo, adivinen quién es: la iglesia. Los cristianos tienen la tarea de manifestar a otros el amor que Dios les brindó en Cristo. Esa es nuestra tarea. Así que, amados, la pregunta es, cuando alguien viene a nuestra iglesia por primera vez, ¿puede ver esta manifestación de amor en la comunidad? Uy, qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo nos perciben? Póngase a pensar un momento en esto. ¿Cómo nos perciben las personas que nos visitan? Ellos ven la manifestación del amor de Dios en Cristo en nuestra comunidad. Buenas preguntas. Respuesta: debemos trabajar duro en eso, ¿verdad? Debemos trabajar duro en eso. En resumen, el carácter de Dios, especialmente su amor, debe impulsarnos ¿a qué? A amar. ¿Por qué? Porque Él ha procurado nuestro bien, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, y también porque Él nos amó primero a pesar de lo que nosotros somos. Segundo punto. ¿Cómo se llama el tema? Amar, permanecer y confiar. Entonces, el Dios de amor, según el orden que el orden que llevamos, nos impulsa a permanecer. El Dios de amor nos impulsa a permanecer. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 16. Dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer
y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. He aquí el dolor de cabeza que tuve a lo largo de la semana. Fue un texto muy difícil de entender para mí, porque Juan viene hablando del amor de Dios y parece que de repente cambia de tema y empieza a hablar de otra cosa. Así que tuve que orar mucho. Mi esposa me decía, ahí está bien, déjalo así. Pero realmente yo quería entender cómo es que el versículo 13 al 16 se compactan con todo este tema del amor. ¿Qué tienen en común? Y creo que la clave se encuentra en la palabra permanecer. Esa palabra aparece 6 veces. Ahora, ustedes saben que las repeticiones son importantes, porque como lo hemos dicho antes, cuando un autor repite una frase constantemente o una palabra es porque está haciendo énfasis allí. Así que lo que creo que Juan está tratando de decirnos aquí es lo siguiente. Presten mucha atención. El Espíritu de Dios que nos impulsa a dar testimonio de Cristo también nos impulsa a permanecer en amor. Eso es lo que creo que Juan está diciéndonos aquí. El Espíritu de Dios que nos impulsa a dar testimonio de Cristo también nos impulsa a permanecer en amor. Y si permanecemos en amor, ¿en quién permanecemos? En Dios. Iglesia, el Espíritu Santo no solamente nos capacita para creer en el Evangelio. El Espíritu Santo también nos capacita para amar. La tercera persona de la Trinidad no solamente es indispensable para nuestra fe, también es indispensable para nuestro amor. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para poder permanecer en amor. A veces pensamos equivocadamente que el amor cristiano es un logro humano, o que es algo que podemos generar por nuestras propias virtudes o por nuestros propios afectos, pero no es así, iglesia. El amor cristiano es un fruto divino. Pastor, pero la gente en el mundo ama. Bueno, si usted se pone a pensar y a meditar en la forma en cómo el mundo ve el amor, lo ve de la siguiente manera. Yo amo porque él me hace feliz a mí. Yo estoy con esa persona porque me hace sentir bien a mí. Yo lo amo a él porque a él le gustan las mismas cosas que me gustan a mí. Y es un amor que gira en torno ¿a quién? A mí. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios busca el bien de los demás, busca el bienestar de los demás. Por esa razón, el mundo no ama como Dios ama. El amor cristiano es un fruto del Espíritu Santo. Así que cuando un cristiano ama, pasa algo maravilloso. Se demuestra que Dios está en él y él está en Dios. Cuando usted ama buscando el bienestar de otros, cuando usted ama buscando que otros estén bien y ama sin buscar mérito alguno, usted demuestra que Dios está en su vida. ¡Qué maravillosa noticia! Nuestro Dios es amor. Su amor se manifestó en su Hijo a través del Evangelio y a través de todo lo que hemos visto. Pero además de eso, Dios Espíritu Santo nos impulsa a permanecer en amor. Alabado sea nuestro Dios Trino por los siglos de los siglos. Alabado sea siempre. Ahora bien, aunque necesitamos el Espíritu Santo para poder confesar a Cristo y para poder permanecer en amor, también debemos tener en cuenta que Dios nos permite aportar en ese permanecer. Así como debemos poner de nuestra parte para vivir en santidad, también debemos poner de nuestra parte para permanecer en amor. ¿Y cómo podemos permanecer en amor?
Bueno, estas son algunas maneras. Podemos permanecer en nuestro amor por Dios cuando en medio de la tentación recordamos el Evangelio. Si usted se pone a pensar, las veces que nosotros caemos en pecado no es precisamente porque recordamos la obra de Cristo, ¿o sí? Pasa lo contrario, la hemos omitido, la hemos pasado por alto. Pero si queremos permanecer en nuestro amor por Dios en medio de la tentación, una de las formas es esa, recordar lo que Él ha hecho por nosotros. También podemos permanecer en nuestro amor por Dios orando a diario. ¿Usted ora a diario? ¿O más o menos? Bueno, hermano, es cierto que el Espíritu nos ayuda a permanecer, pero nosotros debemos poner de nuestra parte, debemos orar todos los días, debemos alabar su nombre durante todo el día, debemos deleitarnos en su palabra. Otra manera en la que podemos permanecer en el amor por los demás es buscando el bienestar de ellos. No es buscar el bienestar de su esposo solamente hoy por la tarde, porque en la mañana nos enseñaron acerca del amor. No es buscar el bienestar de su esposa solamente el día de la madre o el día de la mujer, sino todos los días. Debemos buscar el bienestar de otros, incluso cuando se pongan difíciles y nos cueste amarlos. Esa es una forma en la que debemos permanecer en amor. Debemos trabajar duro en nuestra permanencia del amor. Así que, amados, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, debemos demostrar con nuestras vidas que amamos a Dios y amamos a los demás. En resumen, Dios, Espíritu Santo, nos impulsa a permanecer en amor. Y por último, ¿cuál sería el último punto? Confiar. El Dios de amor nos lleva a confiar, del versículo 17 al 19. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Uno de los objetivos principales que tiene esta epístola es fortalecer la confianza de los creyentes. Creo que, si no estoy mal, el último sermón que dio el pastor Víctor con respecto a la carta del año pasado tenía que ver con la confianza que debemos tener cuando el Señor regrese. Y también, si vemos el capítulo 5, encontramos de nuevo que Juan menciona una vez más que debemos tener confianza delante de Dios. Entonces, él está buscando que nosotros los cristianos tengamos seguridad en Cristo. Así que, más o menos, la intención, la línea de pensamiento que tiene Juan es esta: si permanecemos en amor, permanecemos en Dios. Y al permanecer en Dios, su amor se perfecciona en nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esa perfección? Bueno, que vamos a tener confianza en el día del juicio final. Mis hermanos, el Dios de amor no solamente nos impulsa a amar, no solamente nos capacita para permanecer en amor por medio de su Espíritu, sino que Él también nos da confianza para el día del juicio. Ahora bien, note que el versículo 17 dice: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Cuando el amor hacia Dios y hacia los demás se manifiesta en nosotros, ya no hay cabida para el temor en nuestros corazones. Si tú amas a tu prójimo como Cristo nos amó, y eres en este mundo, no de manera perfecta, pero sí imitándolo, como Él es, no hay por qué tener miedo. Tú puedes confiar.
No tienes por qué temer a Dios. Por esa razón el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Iglesia, el temor y el amor son incompatibles. Son como el agua y el aceite. Por esa razón, los creyentes no deben temer, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y ese perfecto amor de Dios nos brinda seguridad. El amor de Dios nos asegura que somos salvados, no castigados. Así que los que deben tener miedo son aquellos que no han sido perfeccionados en el amor. El que tiene que temer es aquel que es desobediente. Ellos son los que deben tener terror ante el día del juicio. ¿Por qué? Bueno, porque donde hay desobediencia, hay miedo. Donde hay desobediencia, hay miedo. Permítanme ponerles un ejemplo, un poquito gráfico de esto. Cuando yo tenía como 12 años, me fue re mal en el colegio. Y en una oportunidad, creo que yo había perdido como 6 materias o como 3. Y en ese momento eso era muy grave porque yo estaba repitiendo el año, además de eso. Entonces, cuando le entregué la circular a mi papá de que había entrega de boletines, él me preguntó, ¿cómo le fue? Yo le dije, bien, no perdí ninguna. Y él me creyó. Sin embargo, yo estaba muy angustiado. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que el día de la entrega de boletines estaba cerca. Y ese día yo iba a tener que enfrentar la ira de mi papá. Y eso me producía terror. Las consecuencias de mi desobediencia me producían miedo. Pero cuando yo veía a mis compañeros que habían pasado en limpio, el panorama era distinto. Ellos no tenían miedo de nada, ellos estaban tranquilos, no tenían razones para temer. Y el día de la entrega de boletines estaban radiantes, tranquilos, confiados. Y basado en esto, yo puedo decirles que en la vida cristiana pasa algo similar. Hoy en día hay muchos que tienen miedo de estar frente a Dios porque saben que si el juicio final fuese hoy, estarían perdidos. Su desobediencia a los mandamientos de Dios les produce terror. Un amigo del colegio de esa época, que sabía que yo era cristiano, era un cristiano vago, él me dijo, yo sé que si yo me muero hoy, yo me voy al infierno. Y a mí nunca se me olvidaron esas palabras. Y era evidente que en sus palabras había miedo. Y teníamos 12 años. Así que, amados, yo les invito a que consideren lo siguiente: ¿el juicio final del Señor les produce confianza o les produce miedo? Si tuvieran que rendir cuentas hoy, ya mismo, delante de Dios, ¿estarían tranquilos en Cristo, en la obra de Cristo, en lo que Cristo ha hecho, o ustedes estarían asustados? Bueno, si tienen miedo, examinen por qué tienen miedo. ¿Es por desobediencia? ¿Es porque no han permanecido en Dios y ustedes saben que Dios no permanece en ustedes? Si ese es el caso, yo los invito a que vengan a Cristo. Vengan a Cristo, arrepentidos y creyendo, porque solamente en Cristo estamos seguros en el juicio final. Solamente en Cristo, véanlo de esta manera, solamente Él tiene un boletín en limpio. Y solamente en Él podemos presentarnos delante de Dios. Pero hermanos, aparte de esto, no hay por qué temer. Si permanecemos en Dios
y su amor se está perfeccionando en nosotros, el efecto es el contrario. ¿Qué tenemos? Confianza. Confianza. Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo en el día del juicio. Podemos tener la plena certeza de que Jesús pagó por nuestros pecados. Podemos estar tranquilos porque la copa de la ira fue derramada sobre Él y no sobre los creyentes. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la roca de nuestra salvación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchos cristianos que temen estar frente a frente con Dios porque aún saben que caen en ciertos pecados. Y estos creyentes han dejado de orar, han dejado de congregarse porque tienen miedo. Pero amados, no hay por qué temer. Si caemos en pecado, ya lo hemos visto, sabemos que tenemos a un sacerdote, un intercesor, un mediador que perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Él es nuestro abogado ante el Padre. Así que si tú caes en pecado, no huyas de Dios. Corre arrepentido hacia Él. No hay por qué tener miedo. En resumen, iglesia, el Dios de amor nos lleva a confiar. Descansemos en Él. No hay por qué temer. Y quiero finalizar este tema haciendo lectura de los versículos 20 al 21. Los cuales no voy a explicar porque se explican por sí solos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Por lo tanto, oremos y aferrémonos al Señor para que el Dios de amor nos impulse a amar, permanecer y confiar.